Candidato cuarto semestre. Pues esta es una de las clases. Vamos a continuar así, ¿no? En esta pizarra digital que ustedes están observando, voy a utilizar un lápiz táctil, el cual pues la escritura no es perfecta, pero sí se entiende, sí se comprende. Vamos a seguir así pues hasta culminar prácticamente este curso de razonamiento, y los videos pues los iré subiendo a la plataforma Moodle, y también pues haremos cuestionarios tipo Saber Pro y talleres, ¿no? Para continuar este proceso de evaluación. Bueno, entonces ya recuerden que el curso pues es razonamiento cuantitativo, y ya habíamos trabajado cuantitativo y ya habíamos trabajado pues en el primer corte lo referente a lo que es el pensamiento numérico, ¿no? O el componente mejor numérico variacional. La parte aritmética, la parte algebraica ya la trabajamos. Como un segundo componente vamos a trabajar lo que es el componente aleatorio. Lo que había mencionado, ¿no? Son tres componentes los que se evalúan en este curso. El componente pues numérico algebraico, el componente aleatorio, y tercero es el componente geométrico métrico. Con respecto al componente aleatorio, pues nos vamos a enfocar y a recordar también, ¿no? Un poco lo de estadística descriptiva, un poco lo de estadística inferencial. Nos vamos a centrar también en las partes de medidas estadísticas, las más usuales, las más comunes acá en el examen, y también las tablas, ¿no? Los gráficos, tablas y gráficos que son como los de barras, tal vez los gráficos en series de tiempo, poligonales, los circulares, o los diagramas de bigotes, o box plot también como se conoce. Estos pues los trabajaremos acorde a cómo vayamos avanzando. También en algún momento vamos a entrar a las preguntas, ¿no? De los módulos, y en sí pues vamos a consolidar entonces este segundo componente aleatorio que tiene que ver también con probabilidad, ¿okay? Bueno, entonces en primera instancia vamos a recordar la parte descriptiva. Y luego vamos a entrar a recordar aspectos de lo que es la probabilidad básica, ¿no? Resulta que algunas preguntas de este componente son de probabilidad básica, de pronto algunos dos teoremas o leyes como el de Bayes, etcétera, pero no es muy común, ¿no? Más bien son lo de probabilidad clásica que suelen preguntar. Bueno, entonces empezando con este primer tema, lo de la parte descriptiva. Ustedes recordarán entonces que uno cuando empieza a hablar de estadística, pues empieza a hablar de unos conceptos previos, como es la división de la estadística, en descriptiva, en inferencial, y también las características de las medidas, ¿no? De los tipos de magnitudes y de medidas y de variables que se trabajan en estadística. Eso no lo voy a tratar acá. Bueno, vamos a resumir un poco, y puntualmente voy a hablar y voy a centrarme en lo que son las medidas estadísticas en las cuales pues vamos a encontrar las medidas de tendencia central, en las cuales pues va a estar una muy importante, la media
aritmética, x barra, o mu si es poblacional, la moda, m sub o, la mediana, m sub e, y la varianza, que tiene dos símbolos, ¿no? La varianza, sigma al cuadrado o s al cuadrado. La primera es poblacional, la otra es muestral. Y la más importante que se desprende de esta es la desviación estándar, ¿ya? Que es sigma o s simplemente, porque es la raíz cuadrada de estas de acá, ¿no? Esas se conocen, perdón, como medidas de tendencia central aquí, y aquí hice el dibujo, pero estas dos de acá, perdón, estas dos últimas son medidas o pertenecen a las medidas de dispersión, ¿no? Son un grupo, otro grupo, y nos falta un tercer grupo de medidas. Las vamos a escribir por acá arriba. Un tercer grupo de medidas, que son las medidas de posicionamiento. ¿Qué son las medidas de posicionamiento? Entre ellas están entonces los percentiles, a veces también los llaman cuantiles, porque dividen a la muestra o la población en partes iguales, en 4 partes, en 5, etc. De aquí se deducen los famosos cuartiles, los famosos quintiles y los deciles. Los más usuales son cuartiles y quintiles. Dividen la población en 4 partes y acá en 5 partes, ¿no? Ya hablaré algo muy importante de los cuartiles, porque eso va a ir incluido cuando les llegue el resultado de las pruebas Saber Pro. Entonces va a haber un dibujito ahí donde presenta los cuartiles y donde usted está ubicado, ¿no?, dentro de esos cuartiles. Lo ideal es que, como son 4 cuartiles, usted siempre esté, ojalá, en los dos últimos, ¿no? La notación de los cuartiles son en números romanos, y pues lo ideal es que uno se encuentre en los dos últimos, ¿ya? Bueno, características matemáticas de ellos ya lo hablaré en su momento. Bueno, borramos esto y empezamos a recordar, porque estas cosas seguramente ya lo miraron, o si no, pues ya lo mirarán más a profundidad en el curso de estadística para ingenieros, ¿no? Muy bien, no recuerdo en qué semestre se mira esta materia. Bueno, entonces, empezando con las medidas de tendencia central, vamos a empezar con la primera de ellas, que es la media aritmética. ¿Qué es la media aritmética? Tiene dos símbolos, de pronto es importante, ¿no?, conocerlos. Y estos dos símbolos son x barra, pero la x mayúscula, o mu. ¿Cuál es la diferencia? Es que esta x barra es más para muestras y esta mu es más para poblaciones. Y en la mayoría de los casos en la práctica uno trabaja siempre sobre muestras para luego inferir hacia poblaciones, y cuando uno infiere a poblaciones ya habla de la media mu, ¿no? Bien. Recuerde que si por acá tenemos una población, ya, entonces por acá tenemos una muestra
está compuesta por elementos también de la población, pero con la característica de que estos elementos son aleatorios y pues yo puedo coger otra muestra por acá también, ¿no? Del mismo tamaño o varias. Entonces la característica de una muestra es que estos valores que van aquí o esas variables sean siempre aleatorios, es decir, que cada uno de ellos tenga la misma probabilidad de ser escogido que los otros. Y además esta muestra debe ser representativa, ¿no? Debe ser representativa. Esa característica se resume en esto, ¿no? Aleatorio. Unos procesos de selección de una muestra con la característica de ser aleatorio. Muy bien. Entonces, referente a esos símbolos, entonces, X barras para muestras y μ para poblaciones, ¿no? Una notación muy usual cuando ya se entra a trabajar estadística inferencial. Bueno, entonces, ¿qué es la medida aritmética? X barra. Pues ustedes saben, escribiéndolos en términos muy sencillos, ¿no? ¿De dónde surge la medida aritmética? Nosotros tenemos unos datos, ¿ya? Los datos surgen siempre de estudiar una característica de un conjunto de datos, ¿no? Ese conjunto de datos realmente es una muestra. Esa característica no se la llama así, sino más bien se la llama variable. Se la llama variable, ¿no? Y, por ejemplo, qué sé yo, en algún curso, en algún semestre, esa variable que yo puedo estudiar puede ser la edad, tal vez. ¿Ya? Puede ser la altura. O puede ser el promedio de notas del semestre, ¿no? Que tiene cada estudiante. Y mirar cuál es el promedio más representativo del curso. O la edad más representativa del curso. O la altura, ¿ya? Esa medida representativa del curso es la media aritmética o simbolizada en este caso con X barra. Entonces los datos prácticamente son los valores que toma la variable que puede ser edad o altura. Y ustedes recuerden que puede ser, va a ser obviamente cuantitativa, numérica, pero puede ser continua o discreta, o sea puede tomar valores discretos, es decir, enteros, o puede tomar valores continuos, es decir, valores que tienen también decimales o que no son enteros, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo unos datos simbolizados con x1, x sub 2, x sub 3, ya que son prácticamente valores que toma la variable, y obviamente van a ser finitos, ¿no? Finitos. ¿Por qué? Porque mi muestra es finita. Esa es la característica. Y contable, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos la edad y queremos sacar la media aritmética o el, como también se llama, o el promedio, muy conocido también como promedio. Entonces, si yo quiero sacar la media aritmética o el promedio, ¿qué hago? Sumo los datos o los valores de la variable y los divido entre el total de datos. Una muestra, al ser finita, siempre va a tener un tamaño n, ¿ya? Entonces, ¿qué era la media aritmética? X barra es igual a la suma de todos los datos, x1 más x2 más, esta es la notación matemática, xn sobre n. Si son 20 datos, entonces sumo todos los 20 datos y los divido entre 20, ¿ya? Así de simple. Eso creo que todos podemos calcular. Un promedio si quiere sacar el promedio de notas de su semestre, ¿qué hace? Si yo mire 5 materias, pues debo sumar las notas definitivas de cada materia
Y si son 5, pues sumo las 5 y las divido entre 5. ¿Qué pasa? Si usted, por ejemplo, ¿no? Borremos esto, quiere sacar el promedio de su semestre y en el semestre pues miró 5 materias, ¿no? Entonces va a tener ¿cuántas? 5 notas, ¿no? Va a tener una nota, una X1, una nota 2, que está entre 0 y 5, no las voy a escribir, sino que los voy a escribir en términos generales. Y entonces, ¿qué hago yo para sacar la media aritmética? Pues sumo las 5, la sumo hasta llegar a X sub 5 y divido entre 5. Esa nota, asumamos que X me dio 3,5. Esta representa, es la nota representativa de todas las 5 notas. Y por eso es que en investigación nosotros nos enfocamos mucho en las medias aritméticas, porque así podemos comparar personas, entre personas, podemos comparar entre grupos o entre conjuntos de elementos, ¿no? Y así, al hacer esa comparación, ¿no? Sacar conclusiones, de pronto mirar quién es mejor o quién es peor, o bueno, comparar, ¿no? Comparar y sacar conclusiones de esa comparación. Y entonces la media aritmética que representa es el valor representativo de un conjunto de datos. Si son edades, es la edad representativa de un curso. Si son un promedio de notas, es la nota representativa del semestre, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto es algo muy sencillo. No hago un ejemplo porque todos de alguna manera hemos calculado promedios. Estoy recordando, ¿no? La media aritmética. Lo que pasa es que ahorita voy a enfocarme hacia los valores, ¿no? Puntuales, y voy a hablar de algunos conceptos que de pronto pueden preguntarnos en el examen, pueden aparecer, ¿ya? Y pues tratar de considerar esos conceptos, ¿ya? Y comprenderlos. Bueno, entonces esa sería la media aritmética, que es una medida representativa y es una medida central, ¿no? ¿Ya? Es a donde se acercan y se centran los valores, ¿no? Se centrar es como entre comillas, pero es una representativa, ¿no? Ahora, la segunda, la que voy a mencionar, esa sí es central, puramente central, ¿no? Es la famosa mediana, ya, mediana, simbolizada con M mayúscula sub E. La mediana no es más que el centro de los datos. ¿Y cuál es su característica? Que el 50% de los datos están por debajo y el otro 50% por encima. O sea, divide la población en dos partes iguales, ¿no? Si de pronto, digamos que estamos hablando de sueldos, ¿no? De un grupo de personas, de una cantidad finita de personas, y resulta que los sueldos mensuales en promedio son de 1.200.000, por ejemplo. Son de 1.200.000. Entonces, ¿qué significa que la media sea igual a 1.200.000? Es el dato central, ¿no? Significa que el 50% de personas de ese grupo gana 1.200.000 o menos. Y el otro 50% gana más de 1.200.000. Eso es lo que significa la media aritmética, ¿no? Es muy diferente a la media aritmética. Hay ocasiones en donde estas dos coinciden. Y entonces, ¿eso qué significa cuando X barra coincide con la media? Es que son perfectamente simétricas, ¿no?
los datos, ¿no? Son perfectamente simétricos. Eso significa, ya cuando la media coincide con cuando la mediana coincide con la media aritmética. Pilas entre esos dos conceptos. Cuando decimos media, únicamente media, se refiere a la media aritmética. Y cuando se dice mediana, se refiere al valor central, puro central. Y entonces, recordar algo, ¿cómo encuentro el valor central de los datos, no? Si son 12 datos, por ejemplo, o 12 edades, pues lo que hago es el dato menor ubicarlo de primero y así en orden ascendente, ¿no? Hasta llegar al dato 12. Aquí va a ir el dato 1, aquí va a ir el dato 2, aquí el 3, etcétera, hasta llegar al dato 12. Y entonces, en este caso he tomado un ejemplo donde el número de datos es par. Habría que ordenarlos de menor a mayor y encontrar el dato central. Y el dato central, ¿quién es? No es más que n dividido entre 2. Y si n es par, me va a dar aquí 12 dividido entre 2. Y esto es 6. Entonces, ¿dónde me ubico? Me ubico en el dato 6, ¿no? El dato 6 pues iba a estar por aquí. El dato que va en la posición 6. Me ubico el dato en la posición 6. Y al ser par, no, el número de datos par, porque acá está el dato 12, el final, el mayor de todos. Entonces debo escoger el dato 6 y el dato que le sigue, el 7. Siempre va a ser así, el 6 y el 7. ¿Y qué pasa con estos dos datos? Digamos que este es el dato A y este es el dato B. Entonces, ¿quién es la media? Borremos esto. ¿Quién es la media para este caso? Para ese caso, la media no es más que el promedio del dato que va en la posición 6, que es A, y el dato que va en la posición 7, que es B, dividido entre 2. ¿Ya? Entonces, a veces nos puede dar un decimal, 6.5 puede ser, o no sé, depende de cuánto valga A y de cuánto valga B. ¿Ya? Entonces, así se hace. Es el dato que está en la posición 6 y el dato en la posición 7. O sea, el número que va a ir aquí y acá. Se los suma y se los divide entre 2. Esa es la media. Ahora, si el número de datos es impar, digamos que sea 13, son 13 datos, entonces, ¿qué pasa? Hago lo mismo, n dividido entre 2, y me quedaría 13 dividido entre 2. Y 13 dividido entre 2 es 6.5. Y siempre te va a dar un decimal. Por lo tanto, cada vez que te dé un decimal, siempre lo debes redondear al entero mayor, es decir, 7. Es decir, que si son 13 datos, solo hay un dato central. Los valores impares sí tienen dato central. ¿Y quién es el dato central? Pues es el dato que le corresponde a la posición 7, o sea, es este único dato. Entonces ahí no se suma y se divide entre 2. ¿Por qué? Porque estamos hablando de muestra de tamaño impar y por lo tanto sí va a tener centro, que es el dato que va en la posición 7. Y si es par, entonces va a tener dos centros, el que está en la posición 6 y el que está en la posición 1 más, o sea 7. Si de pronto hablo de otro dato par, encuentre el centro, dividiéndolo entre 2 y escoja el que le sigue. ¿Listo? Esa sería la manera, pero es muy engorrosa si yo tengo, por ejemplo, 200 datos. Ordenar los 200 datos de menor a mayor. Podría hacer este cálculo, claro que se puede, pero tendría que ir contando hasta llegar al centro y escoger uno más, si son pares. Entonces, en ocasiones esto se hace mediante una fórmula, o pues ya no utilizamos fórmulas sino directamente un software más simple de todos, Excel, y pues todos los demás como SPSS, StarGraphics o R, pues pueden calcular esto inmediatamente, ¿no? Pero la idea es, ¿qué significa la media, no? Es que el 50%
de los datos están por debajo y el otro 50% están por encima de él, ¿ya? Entonces ten en cuenta este caso de 1.200.000. Es algo muy sencillo, pero importante recordarlo, ¿no? Esa es la media. Vamos a recordar y hablar de lo que es la moda. También es otra medida muy fácil, ¿no? La otra medida es la tercera, es la moda. MO, símbolo MO. Y pues este sí es el más fácil de todos. Es el que más se repite. Es el que más se repite. O en términos más matemáticos, el de mayor frecuencia. La palabrita frecuencia es número de veces en que un dato se repite. Símbolo F. Frecuencia. Es el número de veces en que un dato se repite. Y entonces usted, como va a tener una cantidad de datos, siempre un x1, un x2, un x3, el cual puede ser un número 1, puede ser el 2, puede ser otra vez el 1, se pueden repetir. Y de pronto el 1, pues mire que aquí se repitió 2 veces, o puede aparecer por acá y entonces se va a repetir 3 veces, etc. Puede que los datos se repitan. El que más veces se repita es la moda. Eso es simple. Puede haber más de una moda, a los que se le llama multimodales. Si hay más de una moda, se los llama multimodales si hay más de una moda. Y los que tienen una sola moda se llaman unimodales. Unimodales. ¿Sí? Bueno, entonces la moda sí es muy fácil. Usted lo puede mirar o bien desde un diagrama de barras. Ya lo puede mirar o bien desde un diagrama de barras. Ya cuando hacemos barritas, pues va a haber una barra que es más alta y entonces aquí está la moda. O pues pueden haber dos barras, ¿no? Digamos que puede haber una por aquí, perdón. Puede haber otra por aquí y puede haber otra de igual altura. Y entonces pueden haber dos modas, o sea, multimodal, ¿no? Con las barras o con la tabla de frecuencias absolutas para cada dato, ¿no? Y entonces puede que, si aquí está 1, por acá está x2, puedan que tenga la misma frecuencia mayor. ¿Listo? Bueno, eso puede suceder. Continuando entonces, esa sería la moda, es algo muy sencillo, desde los niños desde la escuela pues lo estudian, ¿no? Es algo muy fácil de detectar, pero muy importante también. Esas son las medidas de tendencia central, ¿no? Y las que pues como ustedes lo mirarán en estadística, son las que me permiten analizar la simetría o asimetría de una distribución de los datos. Una palabra muy común que van a utilizar en estadística es distribución. ¿Por qué? Porque yo siempre voy a tener una muestra o una población y voy a tener siempre unos datos. Esos datos son números, ya lo mencioné, edades, precios, son números, ¿ya? Son valores reales, son números. Datos, bueno, algunos van a ser cuantitativos, otros van a ser cualitativos, pero siguen siendo datos, algunos categóricos, otros numéricos, pero van a ser datos. Y ellos van a tener una distribución, ¿ya? Una distribución ¿en dónde? En el plano cartesiano, porque yo aquí puedo ubicar mis datos de menor a mayor sin repetirse, y acá puedo ubicar sus frecuencias absolutas, o sea, cuántas veces se repite el dato 1. Si aquí está 1, 2 y 3, etc. Pueda que mi dato 1 se repita 2 veces, pueda que el dato 2 solamente una vez, pueda que el dato 3 se repita 4 veces, y así sucesivamente. Y entonces yo en ocasiones puedo unir esto mediante una curva y esa es la distribución. Pero se van a dar cuenta que
muchos datos se distribuyen, si yo los uniera, se distribuyen de manera que se comportan de esta forma, ¿no? Como una campanita. Son datos normales. Su distribución es normal, donde aquí, en todo este centro, va a estar la media aritmética x barra o mu, ya, en todo el centro. Cuando en el centro está el mu, se dice que son normales y la distribución es como esta campana, ya, se llama campana de Gauss o curva normal. Bueno, ya profundizarán esto en estadística. Bueno, entonces, eso es la palabra distribución, ya, esa es la palabra distribución en estadística. Entonces tenemos la media aritmética, la mediana, la moda. Esas son las más importantes, o son las medidas de tendencia central, ¿ok? Y vamos con la cuarta medida, ¿no? Pero estas ya son de dispersión. Dispersión. La cuarta es la famosa varianza. Bueno, ¿de dónde va a surgir esta varianza, no? Que su símbolo, cuando es de una población, es sigma minúscula, sí, a al cuadrado, ¿no? O cuando es de una muestra, s al cuadrado. ¿Y qué es esto? Lo voy a explicar mediante un gráfico porque esto es importante. Bueno, si yo trazara un gráfico y digamos que siempre voy a tener que datos, ¿no? Datos. Y entonces, cuando yo trace mis datos, bueno, aquí, y miro sus frecuencias, entonces voy a colocar aquí un conjunto de datos. Y resulta que los datos, cuando yo los trace algunos, pueda que queden así, ¿no? Ya también. Bueno, esto es la idea, porque ya lo mencioné, que algunos van a quedar formando una curvita normal. Pero para que me entiendan, si yo los datos los ubicara en un plano cartesiano, ya, con aquí va el dato y acá van las frecuencias, bueno. Y entonces, bueno, no, prácticamente no estoy ubicando la distribución de los datos, sino voy a ubicar los datos y ¿qué pasa? Y aquí, por aquí, esta línea, perdón, bueno, otro color, la que pasa por todo el centro, hagan de cuenta que es la media aritmética, x barra, o si es poblacional, mu. Y entonces, ¿qué pasa, no? Siempre nuestros datos se van a distribuir alrededor de esa x barra. Y eso va a pasar, es obvio, ¿no? Por ejemplo, si estoy hablando de edades, cuando la edad promedio de un curso es 20 años, ¿qué significa? Perdón, un momento. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando estamos, ¿no?, en ese ejemplo de la edad de un curso, pues si la edad promedio es de 20 años, significa que van a haber estudiantes con edades mayores a 20, o sea, por acá arriba, mayores. Y van a haber estudiantes con edades menores, tiene que haber, porque la media aritmética lo que hace es estabilizar, ¿no? Entonces, me interesa saber qué tan dispersos están esos datos, ¿ya? Y esa dispersión me la da la varianza, y de paso, la más puntual, resulta que no tanto utilizo la varianza en análisis descriptivos. En análisis descriptivos lo que más utilizo va a ser la desviación estándar. Desviación
estándar, que el símbolo es sigma sin el cuadrado, o S sin el cuadrado. ¿Por qué? Porque esta obviamente surge de la varianza. Entonces las dos como que me representan lo mismo, ¿ya? Las dos como que me representan lo mismo. Y entonces, ¿qué mide? El promedio de alejamiento a esta medida. Es decir, para este dato se aleja esto, ¿no? Una distancia. Este se aleja esto, este datico se aleja esto, este de acá esto, este dato de acá se aleja esta distancia. Otros van a estar más cercanos, otros van a estar mucho más lejanos, ¿no? Entonces, si yo sumo esas distancias, si yo sumo estas distancias, estas, si yo sumo todas las distancias, ¿a dónde? ¿Las distancias a dónde? A esta media aritmética. Si yo sumo esas distancias y saco el promedio de esas distancias, y como ¿qué pasa? Como algunas van a ser, quedan por arriba, y al hacer la diferencia nos va a dar positivos, y algunas quedan por abajo, y de pronto al hacer la diferencia nos va a dar negativo, esas distancias para que nos den positivas, las elevamos al cuadrado. Luego se suman, y luego se le saca la raíz cuadrada para no alterar el resultado, porque si se está elevando al cuadrado, de alguna manera tengo que eliminar ese cuadrado sacándole la raíz cuadrada. Pero prácticamente es un promedio de la varianza, sí es el promedio de las distancias elevadas al cuadrado. Y eso me da la varianza. Y si le saco la raíz cuadrada a ese promedio de distancias elevadas al cuadrado, nos genera la desviación estándar. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Usted qué tiene que responder cuando le digan que es una desviación estándar? Me voy a enfocar en esta desviación estándar. O varianza también. Es el promedio. Lo escribo por acá. Mejor, ¿no? ¿Qué es la varianza? Y también la desviación estándar, ¿no? Es el promedio de las distancias de cada dato a la media aritmética. Es el promedio de las distancias de cada dato a la media aritmética. Matemáticamente ustedes lo van a analizar. Yo simplemente voy a escribir sigma al cuadrado. La varianza se va a escribir como la suma de los promedios. Suma en matemáticas es sigma. Se simboliza con sigma. ¿Qué sumo? Las distancias, o sea, todas las distancias de cada x sub i a la media aritmética x barra, ¿ya? Dividido entre n-1. Bueno, ya se les explicará en el curso por qué es n-1. Solo aquí lo voy a escribir, ¿ya? Multiplicadas por el número de veces en que se repite elevadas al cuadrado. Es una fórmula un poquito engorrosa. ¿Y quién es la desviación estándar? Esta es la varianza. Esta que voy a escribir acá es la desviación estándar. Y símbolo sigma es lo de arriba, pero con raíz. Es lo de arriba, pero con raíz. ¿Listo? Entonces, acá en pruebas de saber pro, en preguntas, no nos van a pedir que memoricemos estas fórmulas. Nos van a pedir su interpretación. O sea, dentro del problema vamos a tener que si este sigma tal vez no lo vamos a conocer, ya nos van a dar a hacer un número, pero tenemos que saber qué significa. Entonces, si estamos con edades o con notas, digamos, tomemos el ejemplo de las notas del semestre, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Digamos que vamos a comparar dos semestres. Esta me sirve también para comparar dos semestres. Vamos a comparar el primer semestre, las notas de mi primer semestre con las notas del segundo semestre. Para poder comparar necesito los promedios
Y también necesito las desviaciones estándar, no las varianzas sino las desviaciones estándar. Entonces digamos que el promedio de notas del primer semestre fue 3.5. 3.5. Corremos por acá para que nos alcance. Y que la desviación estándar sigma minúscula, y que la desviación estándar fue de 0.2. Pilas, entre más cercana sea 0, mejor. Entre más grande sea, peor, ¿verdad? Porque significa que de una nota, que las notas se dispersaron alrededor de este 3.5 en promedio, 0.2, o sea, es bajito, ¿no? Y comparo el segundo semestre y resulta que la media aritmética del segundo semestre me dio 3.4. ¿Ya? Digamos que me dio un poquito más alta. Me dio 3.7. Pero que la desviación estándar me dio 1. Y entonces, ¿en cuál semestre le fue mejor? ¿Cómo comparo eso? ¿Ya? ¿En cuál semestre le fue mejor? Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Pues mire, ¿qué sucede? Parece que le fue mejor acá, ¿no? Porque la media aritmética es más alta en el segundo. Claro, 3.7, 3.5 le fue mejor. No, pero mire. ¿Dónde es más pequeña la desviación estándar? Pues acá, es de 0.2. O sea que hubieron notas, muchas de las, el 75% de las notas tuvieron como mínimo notas de 3.3 y como máximo 3.7. Y ya voy, más adelante les voy a explicar por qué dije 75%. 3.3 y 3.7. Y acá hubieron materias, no notas, sino materias. Materias que tuvieron notas de ¿dónde? 3.7 menos 1, o sea, de 2.7. Y también hubieron materias con notas muy altas, ¿no? O sea, de 4.7. Pero ¿qué pasa? Hubo en algunas en que se rajó. Y acá no se rajó en ninguna. ¿Ya? Y hubo en algunas en que les fue mucho mejor. Entonces, ¿qué pasa? No, pues le fue mal acá. ¿Listo? Le fue mal en el segundo. No le fue bien en el segundo, le fue mal. Ese es el efecto de la desviación estándar, que hay que tenerlo muy en cuenta. De pronto nos hagan preguntas de ese estilo, que compare dos grupos, ¿no? Ahora, hay una medida muy importante, y la menciono aquí, la que sí me permite comparar cuál es la mejor acá, ¿no? Y es una medida de porcentaje. Se llama, me olvidé el nombre, pero se llama coeficiente de variabilidad, ¿no? Se llama coeficiente de variabilidad. O también conocido como coeficiente de Pearson. ¿Y cómo es ese coeficiente de variabilidad? O de Pearson. No es más que dividir, borremos esto de acá. ¿Y quién es el coeficiente de variabilidad? Entonces, CB, que suele ser su notación, no es más que la división ¿de quién? De la desviación estándar sigma sobre X barra. Y esto multiplicado por 100%. Entonces veamos, en cada caso, esto sí es bueno aprenderlo, ¿no? Porque a pesar de que ya miré quién fue el peor semestre, el segundo, y quién fue el mejor, el primero, entonces miremoslo con el coeficiente de variabilidad que me da. CB, entonces, me quedaría para el primero, CB1, ¿no? Para el primer semestre. 0.2 dividido entre 3.5.
Bueno, lo voy a hacer por acá. 0.2 dividido entre 3.5. Eso, y por 100. Eso nos da 5.7%. Y CB sub 2, 1 entre 3.7. Eso nos da 27.02%, coeficiente de variabilidad. Entonces, ¿cuál es el más alto porcentaje? Pues el 2. O sea, el porcentaje más alto de variabilidad es en 2, es del 27%. Aunque hay una regla que es de preocuparse cuando sea mayor al 50%. Ya es un coeficiente de variabilidad preocupante. Eso significa que hay demasiada variación entre los datos, ¿no? Y pues cuando hay mucha variabilidad hay problemas, ¿ya? Porque los datos, pues se suele decir que va a ser difícil encontrarles una distribución que los modele, ¿no? Bueno, eso se lo mira en estadística inferencial. Entonces, ¿quién tiene mayor coeficiente de variabilidad? El semestre 2 tiene un coeficiente de variabilidad del 27% que es alto, mientras que el otro solamente tiene aproximadamente del 6%, es muy bajita. Luego el mejor semestre fue el 1. Eso es, chicos, entonces, por ahora, en este videito, la primera parte introductoria de este componente aleatorio. No es clase de estadística en sí, porque hay muchas cosas que mencionar acá en un curso. Ya tendrán la oportunidad de observar esto. Yo me estoy enfocando hacia lo que le puede aparecer en razonamiento cuantitativo o también le puede aparecer este tipo de preguntas en la prueba específica que se hace en la tarde, ¿no? En la parte de modelación matemática, etcétera. Puede aparecerle preguntas de este estilo. Entonces, trabajamos, este curso es para los dos, ¿no? Para el componente de razonamiento cuantitativo, pero también puede ser que aparezca este tipo de preguntas en el componente ya disciplinar de su área, ¿no? El próximo video me voy a centrar en unos problemitas acerca de esto, ¿ya? Y pues hablaré también de una regla empírica, ¿ya? De probabilidad de porcentaje. Y pues creo que esta semana que viene pues trabajaremos en este componente y la siguiente, ¿no? Listo, chicos, entonces nos miramos en el siguiente video.